funciones de costo. La elasticidad de sustitución factorial, antes de irme a esto, sí les va a medir una cosita que quiero dejar representado en el pizarrón. No sé por qué tengo la sensación que salté algo. Ah, no, está en la otra clase. Ya. Cuando nosotros dibujamos la típica función de producción en el plano factorial, ¿no es cierto? Como la Cobb-Douglas, que es una hipérbola equilateral, y la dibujamos así. Cada vez que nos movemos en un punto sobre la función de producción, estamos suponiendo que pasamos por una razón capital trabajo que representa las preferencias de uso de los factores. Entonces, en un punto como A, de manera relativa, estoy usando mucho más capital y menos trabajo, y en el punto B estoy usando mucho más trabajo y menos capital. Entonces, como uno no puede llegar y definir, ¿no es cierto?, puntos de combinación de factores de acuerdo a más volumen o menos volumen, perdón, de un factor, yo solo tengo que llevar a productividad, a precio, y quedarme con aquel valor o con aquel elemento, ¿no es cierto?, de carácter decisivo que me determine la capacidad de sustitución que tiene esa función en base al ajuste de precio y de productividad. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, la curvatura, que le mostré los dos casos extremos, y creo que en la clase anterior está puesto el gráfico total. Cuando es una función de tipo Cobb-Douglas, o con esa forma, yo soy capaz de ver que hay ciertas funciones de producción que tienen cierta capacidad de sustitución que no es extrema. Y para que sea unitaria, el ángulo tiene que ser absolutamente recto. ¿Ya? Si tenemos un ángulo recto que compense una caída con un aumento, ahí me estoy enfrentando a una elasticidad de sustitución unitaria. ¿Ya? Hay efectos de compensación en la relación. Cuando les hice leer la lectura para el control, algo les hice leer de costos, ¿ya? Y también de precio 1 posiblemente algo vieron en términos de la estructura de costos. Los costos dentro de la firma, acá no les voy a hacer el mismo análisis de todos los costos porque a este nivel ya no es necesario. Ya lo vieron o algo vieron, ¿ya? Acá nos vamos a centrar en una función de costos que es más relevante que la otra. Más relevante para tomar decisiones. Cuando uno enfrenta un proceso productivo, ya P y X, y vemos cómo la firma toma decisiones de producción, se enfrenta a distintas curvitas de costo. La de costo marginal, la de costo medio fijo, la de costo medio variable, la de costo medio total. ¿Sí? Y por lo tanto, esto define decisiones de producción de corto plazo y también que se pueden proyectar a largo plazo, porque después con el teorema de envolvente uno llega a todas las soluciones de costo marginal mínimo donde se equiparan con el costo medio total para que uno decida los puntos de tamaño escala, ¿cierto? Bueno, de todas esas funciones hay una, ¿cierto?, que es la que es decidora en términos de capacidad productiva, que es el costo marginal. Por lo tanto, identificar adecuadamente cómo se comporta el costo marginal es mucho más importante que cualquiera de las otras variables asociadas en términos de definición de uso de recursos. Cuando uno toma decisiones de optimización y llega a una solución de equilibrio, lo que estamos haciendo es llegar a una posición de balance, donde balanceamos que el beneficio marginal de esa decisión llegó a un punto de equilibrio con el costo marginal. Por lo tanto, el costo marginal, si lo conozco bien, me va a dar una posición de referencia en donde tengo el punto de balance en la producción. ¿Ya? Uno de los conceptos más relevantes en materia de costos es el costo marginal de producción, ya que determina en términos unitarios cuánto le cuesta a la firma producir una unidad más. No necesariamente producir una unidad más de bien, o una hora más de servicio, o una cirugía más, o un kilo de pan extra, o una muralla más construida en un edificio, qué sé yo, va a tener el mismo costo que el anterior, porque hay desgaste del uso de los recursos, porque hay inclemencias del clima, porque los factores y los insumos cambian de valor, porque la productividad de los trabajadores también es distinta, no está en el tiempo, entonces hay efectos de compensación.
Para encontrar ese valor, la forma más adecuada es a través de la función de costo total indirecto, es decir, hay que construir una función que nos permita llegar a la función de costo marginal. ¿Cómo se hace esto? Hay algunos datos que son objetivos y que son del mercado y que en realidad no son los mejores para tomar decisiones, como por ejemplo la función de costo total, que es una representación de lo que me cuesta hoy día, ¿no es cierto?, los temas de contratación. Entonces me está diciendo cuánto estoy gastando yo hoy día respecto de precios que no manejo, que están definidos en otros mercados, pero donde yo defino unidades de insumo contratado que se van a comportar de acuerdo al tipo de función de producción que tenga, la eficiencia, la capacidad de sustitución, etcétera, etcétera. Una vez que lo tengo definido, tengo esa foto. Y me dice eso, hoy día significa que usted gasta 100 en su empresa, 100 lo que sea. Ese tipo de elemento informativo, que es como lo que nos da la contabilidad, no nos sirve para tomar decisiones estratégicas. Entonces lo que uno tiene que hacer es que, usando ese dato de la foto en un momento en el tiempo, yo tengo que construir otra cosa. Y lo que vamos a construir ahora es la función que se llama costo total indirecto, que nos da algunos elementos de decisión un poquito más sencillos. ¿Cómo se alcanza? La función de costo total indirecta incluye variables de influencia de carácter exógeno, como el precio de contratar la mano de obra y el capital, que no dependen de la firma y no dependen de las decisiones de contratación, ¿ya? Pero también de carácter endógena, y sin duda la más importante, el nivel de producción. El nivel de producción lo va a definir la firma. Por lo tanto, si conoce cuánto va a producir, va a poder proyectar cuánto le va a costar incrementalmente unidades extra asociadas, ¿no es cierto?, a la decisión de optimización. Entonces, la función de costo total indirecto es una función que depende del producto X, del dato del costo total y de los precios de los factores. Por lo tanto, tengo que construir esta función para que contenga esas 4 variables. ¿Cómo lo hago? Hay un método carretero y un método formal. El método carretero dice que tenga una función de producción, por ejemplo la Cobb-Douglas, como esta, ¿ya? Donde tengo que un K elevado a un tercio por L elevado a un tercio. Me da el volumen de producto. Homogénea de grado 1 porque la suma de coeficientes suma 1, por lo tanto cumple con retorno constante a esa escala. Tengo una ecuación o una identidad de costo total, donde yo sé que el costo total va a ser la suma de las ponderaciones de las unidades de capital usadas en esta función por la cantidad usada de L en esta función por los precios, ¿sí? Y 3, la optimización. Yo ya sé que el punto de optimización se cumple cuando igualo dos pendientes. ¿Qué pendiente? La pendiente la hizo cuanta con la pendiente la hizo costo, que se da a través de la condición de Euler, ¿ya? Cuando yo encuentro esta posición de igualdad de pendientes, que la puedo calcular directamente a través de la función de producción, calculando producto marginal del trabajo y producto marginal del capital, cuando uno calcula la razón de esto, ¿no es cierto?, que es la división, me va a quedar un K elevado a un tercio dividido por un K elevado a un tercio, por lo tanto, por propiedad del exponente sube esto, y se me suma un tercio más 2 tercios, que acá elevado a 1. Acá el L que está con el exponente negativo lo bajo, y me va a pasar lo mismo, me va a quedar L suma exponentes, 1 tercio más 2 tercios, ¿no es cierto? Y me va a sumar nuevamente, ¿ya? Me va a sumar en el fondo ¿cómo se llama? El 1, la unidad al entero. Sí. Y por lo tanto me va a quedar 2 tercios partido por 1 tercio, se me eliminan en el fondo los 3, me queda 2 veces K por L. Entonces estoy teniendo que la razón de las productividades marginales dentro de la función de producción me está dando 2 veces K partido por L, donde K partido por L corresponde a la línea de escala, ¿sí? El FL partido en FK era la TMST, ¿o no? Sí, exactamente lo mismo, porque estoy suponiendo que tú partes de la posición, ¿no es cierto?, de optimización. No planteado como la granjiano, sino que directo. Cuando nosotros ya tenemos este valor, podemos generar una relación de ese resultado, ¿sí? Porque vamos a igualar 2 veces K partido por L por W partido por R. Por lo tanto, yo puedo dejar expresado
que K, por ejemplo, que K es igual a W por L partido por R, ¿sí? Dividido en 2. Y que L, ¿no es cierto?, va a ser una cosa parecida porque me va a quedar en el fondo 2K por R dividido en W, ¿sí? Ahí voy a tener los datos de las dos expresiones de igualdad. ¿Y para qué me sirve eso? Una vez que obtengo esas condiciones de equivalencia, que es lo que está ahí arriba, lo mismo que despejé recién, esos valores los reemplazo dentro de la identidad de costos, porque necesito el dato del costo total, que es la foto que estoy sacando en un momento en el tiempo. Entonces yo reemplazo, por ejemplo, el valor de L en L por W más K por R, se me simplifican los W y me queda 2KR más KR, que es 3KR. Despejo de acá el K y me queda que K es igual a costo total dividido por 3R. Lo mismo hago con la mano de obra y despejo el valor de L. Cuando llego a estos resultados, obtengo lo que se llaman las demandas marshallianas. Es decir, encontré una solución de relación inversa entre la demanda de un factor, su costo asociado al valor de mercado, ¿no es cierto?, y el dato de la estructura del peso de lo que me significa contratar factores para producir. Por lo tanto, con las demandas marshallianas de los factores, yo reemplazo esos valores de LK en la función de producción, en la misma que sacamos al principio. Entonces voy a tener que X, que era igual a K elevado a 1/3 por L elevado a 2/3, reemplazo los valores de K y L que obtuve recién, y simplificando términos y aplicando propiedades de los exponentes, voy a llegar a una relación que me dice costo total es igual a X, producto, por 3 veces R elevado a 1/3, que es un dato entregado por el mercado, por W elevado a 2/3, dato entregado por el mercado, dividido por 2 elevado a 2/3. Por lo tanto, la única variable que puede variar en esa función es el nivel de producto. Si eso es cierto, y uno cuando calcula el costo marginal, ¿qué es lo que hace? Decimos, derivamos en cuánto cambia la función de costo total respecto de X. Si yo derivo esto respecto de X, me va a dar como resultado 3 por R elevado a 1/3 por W elevado a 2/3 dividido por 2 elevado a 2/3. Y eso es un número, es un escalar. Por lo tanto, lo que acabo de calcular ahí es que si construyo una función de costo total indirecto sobre una función de producción de características de retornos constantes a escala, el costo marginal de producción es una constante. Y ese elemento es fundamental para entender que si uno trabaja con ese tipo de funciones de producción, trabaja en una solución donde el costo marginal alcanza su punto medio mínimo y se equilibra con el costo medio total, ¿no es cierto?, a un nivel de mínimo costo porque alcancé un costo marginal que ya no varía. Es decir, sigo generando producto y la última unidad ya no me cuesta más que lo que tenía antes, ni menos tampoco, sino que logro mantenerlo en un estado, ¿no es cierto?, de equivalencia productiva. ¿Qué pasa cuando cambia el precio por algún motivo? ¿Se sigue usando la misma? Se te va, lo que pasa es que ahí te va a subir o te va a bajar el costo marginal. Entonces ahí lo que sí uno tiene que decidir en estricto rigor si con ese nuevo costo marginal cómo te afecta el margen. O sea, acuérdense que todo esto que es teoría económica finalmente se aplica a la práctica. Lo que pasa es que la gente que en estricto rigor no es economista lo tiene como herramienta, lo trabaja de otra manera. Pero cuando uno analiza margen por unidad vendida y tú dices, mira, hoy día le compré los limones al señor del mercado, qué sé yo, y me costó los limones, no sé, 200 pesos más, y eso lo llevé a efecto costo, me comí pedacitos de margen, es que no cambió nada más. Entonces yo lo que tengo que entender es cuánta holgura productiva tengo para seguir comiéndome pedacitos del margen y no quedar expuesto en una vulnerabilidad financiera. Eso es lo que tienes que entender.